Listo, pues buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra videoconferencia del día de hoy, denominada Relaciones Laborales Efectivas. Muchas gracias, Alejandro, por apoyarnos con este tema y todos los anteriores y todos los que se vienen. Y todos los que Este, se vienen. y por todos los que se vienen, sí. Les leo un poquito la reseña de Alejandro. Alejandro René Sánchez Sánchez es socio director de SATEC. Es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ha ocupado cargos como gerente y director de recursos humanos. Ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos en sectores como automotriz, telecomunicaciones, manufactura, metal mecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México y Latinoamérica. Cuenta con diferentes diplomados, cursos y certificaciones mediante los cuales se ha especializado en temas relacionados con negociación con sindicatos, gestión de recursos humanos por competencias, compensación total, desarrollo de habilidades gerenciales, construcción de equipo de alto rendimiento, modelos de gestión de alto desempeño, reingeniería de procesos de negocio, mejora continua y gestión de cambio organizacional. Pues sin más preámbulos, muchísimas gracias, Alejandra. A nombre de Canaco La Paz, pues les damos la bienvenida a todos ustedes y les cedemos el uso de la voz para el desarrollo de nuestra videoconferencia del día de hoy. Nada más les recuerdo que al finalizar la sesión vamos a compartir por ahí en el chat la encuesta de satisfacción para que nos apoyen a llenarla y de ahí obtengan su constancia de participación. Muchas gracias y ahora sí, Alejandro, todo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, pues estamos concluyendo la primera fase de este ciclo de videoconferencias. Cuando digo concluyendo es, estamos terminando con este módulo que tiene que ver con relaciones laborales. Las videoconferencias fueron 5 en total, incluyendo esta, que estuvieron enfocadas en el desarrollo de las habilidades técnicas de las personas que, pues, de alguna u otra manera hemos pertenecido al área de recursos humanos. La idea de estas videoconferencias era transmitirles, o es transmitirles un poco de parámetros técnicos, un poco de procesos, obviamente un poco también de la experiencia de un servidor en cuanto a administración del área. Y hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente es la parte que a veces menos nos gusta de recursos humanos y es la parte de las relaciones laborales y de la parte de las desvinculaciones. Eh, pues afortunado o desafortunadamente, las salidas de las personas, de las organizaciones y el mantener relaciones laborales y dentro de estas relaciones laborales sacar en paz a salvo a nuestras empresas de todo este problema y de toda demanda que pudiera generar un colaborador, es parte de la función de recursos humanos. Sin esta parte, pues los ciclos de las empresas no podrían cumplirse. No podríamos, entre otras cosas, tener un dinamismo dentro de las organizaciones que nos permitiera mover al talento, por ejemplo, como lo hemos venido platicando. No pudiéramos de alguna manera evolucionar como compañía y como organización si este tipo de procesos no existieran. Entonces, teniendo claro que es un mal necesario, si lo queríamos ver así, el tema de administrar correctamente las relaciones laborales y ver qué pasa cuando tenemos que tomar la decisión o debemos tomar la decisión de separar a un colaborador dentro de la compañía, pues se vuelve medular dentro de las personas que estamos al frente de esta área, cuyo principal objetivo es administrar el talento y las oportunidades. Entonces, déjenme presentar. Ahí estamos. Nada más me confirma, por favor, este, si la pueden ver en modo de presentación. Listo. Ahí Listo, estamos, Alejandro. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues vamos a arrancar con este módulo que hemos titulado Relaciones Laborales Efectivas. Pues esta parte ya, que nos conocen ya, voy a saltar un poquito el preámbulo. Eh, Dice aquí, yo quiero empezar con esta frase que dice, ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no luchar. Sun Tzu, que es el autor del libro del arte de la guerra, dice que la mejor batalla es la que no te libras. Entonces, hoy vamos a ver todo el tema de relaciones laborales pensando en la parte para la cual sí nos pagan a los de recursos humanos, ¿no? Mucha gente cree que a los de recursos humanos nos pagan, entre otras cosas, por despedir a las personas. Y yo siempre he dicho que nos pagan por lo contrario, nos pagan por mantenerlas en las organizaciones, por desarrollarlas, por pagarles bien, por tener un organizacional y porque la fuente de empleo que generamos a una compañía pues les ayuda a llevar un dinero para poder mantener a sus familias. Entonces, cuando a mí me han cuestionado esta parte, cuando me quedaba para las empresas, como digo yo,
yo le decía, a mí no me pagan por despedir a la gente. El área de recursos humanos no es el verdugo de nadie. La decisión de la salida de una persona la toma el jefe, no la toma recursos humanos. Con nosotros, la persona va a negociar la forma en la que va a dejar la organización, pero la decisión de separar a una persona siempre va a ser del jefe. Entonces, dicho lo cual, pues uno de los primeros temas que hay que, o una de las primeras, perdón, características que hay que tomar en cuenta es que este tipo de las relaciones laborales o este proceso de relaciones laborales no tiene nada que ver con la cosa personal y no nos lo debemos tomar así, por lo menos desde la parte de recursos humanos. Entonces, la verdad es que no es para salir a pelear con nadie, esto no es para guerrear con nadie. El hecho de que el área de recursos humanos tenga un conocimiento un poquito superior en materia legal y materia de relaciones laborales, no quiere decir que abusemos de las personas, aunque ahora, pues no, yo me atrevería a decir que afortunadamente cada vez son más los colaboradores que ya conocen muy bien sus derechos, que ya conocen muy bien la ley, y eso evita que las empresas abusen de ellos. Sin embargo, sigue habiendo colaboradores que son abusivos con las empresas y ahí es donde nosotros tenemos que. Entonces, vamos a ver eh, cuatro principales módulos. Primero vamos a hablar de la parte legal, del marco legal, que tiene que ver con la administración de las relaciones laborales. Este marco legal, pues vamos a darle un recorrido muy breve, muy breve a la Ley Federal del Trabajo, simplemente para que ustedes tengan en conceptos, en grandes bullets, si necesitan buscar un tema, a qué sección de la ley se van y de qué trata cada sección de la ley. Es como un buscador rápido de lo que contiene la relación, perdón, la Ley Federal del Trabajo. Primero, pues vamos a tener en cuenta que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo existen varios títulos. Vamos a empezar por el título primero, que tiene que ver con los conceptos fundamentales. ¿Qué conceptos fundamentales hay en toda relación laboral? El concepto de trabajador, el concepto de patrón, el concepto de trabajo, el concepto de empresa, que no es el mismo que el concepto de patrón, ojo, y el concepto de subcontratación. Y esta parte de subcontratación, los que estamos en recursos humanos, sufrimos las locuras de nuestro gobierno cuando quitó toda la parte del outsourcing. Entonces nace esta parte de la subcontratación y nace el famoso REPSE y nace una serie de cuestiones que ahora hay que cuidar. A grosso modo, ¿de qué habla este primer título? Habla de que es un trabajador. Trabajador es la persona que presta un servicio profesional subordinado a través de un salario. Habla del patrón, que es la contraparte, es la persona que le paga ese salario a la persona a cambio de su servicio profesional subordinado. El trabajo es, y esto es importante decirlo, trabajo no implica que necesariamente haya un contrato. Lo mejor es que sí lo haya para protección de ambas partes, pero el concepto de trabajo es la prestación de un servicio profesional subordinado a cambio de un salario. Existe o no existe un contrato. Lo que sí tienen que establecerse son las condiciones bajo las cuales se va a prestar ese servicio, que no necesariamente es un contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que hay empresas que operan con reglamentos interiores de trabajo sin tener contratos colectivos. Afortunadamente ya son las menos, pero eso pues la ley lo permite. El concepto de empresa, el concepto de empresa, a diferencia del patrón, el concepto de empresa es un poquito más etéreo. El concepto de empresa habla más del tema cultural, habla más del tema del lugar donde se presta el servicio, donde se desarrolla el trabajo, etcétera, etcétera, que no tiene que ver con la parte del patrón. El concepto de empresa es un poquito más etéreo y más se refiere a los activos y los espacios. Y el concepto de subcontratación, que aquí lo único que yo quiero recalcar, que ha sido una duda pues en los años recientes con este tema del REPSE, y es que me preguntan, oye Alejandro, ¿y qué es lo que sí puedo o no puedo subcontratar? Si ustedes llegan a tener la duda de que sí pueden o no pueden subcontratar, mi mejor recomendación es que se vayan al acta constitutiva de la empresa. Sí, va a sonar ridículo, pero eso es lo mejor. Que se vayan al acta constitutiva de la empresa y vean el objeto social de la compañía. Todo lo que ustedes quieran hacer que no forme parte del objeto social de la empresa, lo pueden outsourcear, lo pueden subcontratar. No pueden lo que forme parte de los objetos sociales de la empresa. Voy a poner un ejemplo. Si yo me dedico a la comercialización de algo, no podría subcontratar auxiliares de almacén, no podría subcontratar choferes para los camiones, no podría subcontratar personas de logística, no podría subcontratar personas de empaque. ¿Por qué? Porque esas son actividades que son inherentes al proceso de comercializar algo, es decir, de sacarlo de mi bodega y entregarlo a mi cliente. No podría subcontratar ninguna de esas actividades, no podría subcontratar montacarguistas, etcétera, etcétera. Sí podría subcontratar el transporte y que el transporte trajera un chofer, eso sí podría hacerlo,
porque yo no me dedico a la logística, me dedico a entregar, a comercializar, y yo lo puedo hacer con transporte propio, con transporte rentado. Entonces, sí pueden contratar el transporte con sus choferes y sus maniobristas, pero no podrían contratar un montacarguista o un almacenista, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? En la parte de la nómina, ¿no? En la parte de recursos humanos. Oye, ¿yo puedo subcontratar a alguien que procese la nómina? No. Tú lo que puedes subcontratar es la plataforma para procesar la nómina y que eso tenga implícito a alguien que conozca el sistema y lo opere, pero tú no puedes outsourcear la nómina. ¿Por qué? Porque en tu empresa necesitas pagarles. Alguien dentro de tu empresa debe de ser responsable de la nómina. Entonces, ¿qué sí puedes outsourcear? La plataforma y al técnico. No puedes outsourcear el proceso de la nómina. Oye, ¿yo puedo outsourcear la búsqueda de talento? No, no puedes. Puedes outsourcear el proceso de investigación, el proceso de la búsqueda, pero la toma de decisiones la tienes que tomar tú. Debe haber en tu organización alguien que contrate a las personas, ¿vale? Entonces, pongo estos ejemplos para diferenciar un poco el tema de subcontratación. Entonces, cuando haya duda, vayan al acta constitutiva de la empresa o pregúntenle al financiero que regularmente tiene las actas constitutivas y lean el objeto social. Eso les va a dar mucha luz de lo que sí pueden y no pueden. Beneficios de subcontratar, todos los tenemos. Quisiera hablar más bien de lo que no es un beneficio y qué pasa si no lo hacemos bien. Los primeros riesgos son, si tú tienes absorción de una actividad que no puedes, lo primero es que no la puedes deducir contablemente ante Hacienda. Es decir, es la nómina que le pagues a esa gente, no la puedes deducir. Segunda, te puede ser acreedor a una multa porque la empresa puede suponer, perdón, la autoridad puede suponer que estás haciendo evasión fiscal al no querer documentar esos empleos. Entonces, esa es la parte de subcontratación, digamos, lo más importante de este título primero. En el título segundo, si van teniendo dudas, por favor no me interrumpen, ¿eh? Porque de repente hay temas en la ley que tienen que ver con concepción e interpretación, y con todo gusto les doy la mía, aunque creo que lo mejor siempre es ir con un abogado, pero les puedo contar un poquito la experiencia. El título segundo, ¿qué dice? Nos habla de las relaciones individuales de trabajo. Acuérdense que en las relaciones laborales, de trabajo, hay dos conceptos, o más bien tres. Lo que es el outsourcing, que ya hablamos un poquito, lo que es la relación de trabajo colectivo y lo que es la relación de... El título segundo nos habla de las relaciones individuales de trabajo. ¿A qué se refiere? Habla de las disposiciones generales, que tiene que ver la relación individual de trabajo, el contrato que debe de tener, etcétera, etcétera, o cómo se fijan las condiciones para el trabajo. Habla de los diferentes tipos de contratos individuales de trabajo. Habla específicamente de las características o condicionantes para el trabajo menores y habla del trabajo de extranjeros. Habla también de los términos de la contratación individual. Y aquí lo importante a recalcar es que desde el 2004, si mal no recuerdo, se adicionaron a la Ley Federal del Trabajo dos tipos de contrato que han generado mucha duda en cuanto al uso. Tradicionalmente nosotros siempre hemos hablado del contrato indefinido de trabajo o indeterminado es porque no tiene fecha de fin, y el que es por obra y tiempo determinado, que es el famoso contrato eventual. Pero se adicionaron dos más a la ley, que son el famoso contrato de prueba y el contrato de capacitación. No es para dar clases de ley, más bien les quiero hablar únicamente de cuáles son las diferencias. El indeterminado creo que está claro, tiene fecha de inicio pero no tiene fecha de fin. El de obra y tiempo determinado creo que está claro, lo puedes fijar en términos de un periodo o lo puedes fijar en términos de una acción, es decir, de una temporada escolar, etcétera, etcétera, de una acción de trabajo. El de prueba y el de capacitación. ¿Qué diferencia? Los dos de prueba, tanto prueba como capacitación, son contratos temporales, es decir, tienen una fecha finita. Entonces, Alejandro, ¿qué diferencia tiene el contrato de prueba o capacitación contra el de obra y tiempo determinado? La primera y la más importante es que ni el de prueba ni el de capacitación son prorrogables. Das uno y cuando se termine el contrato, tienes que tomar la decisión de si lo contratas de planta o se va de la compañía. Esa es la principal diferencia que hay entre un contrato por obra y tiempo determinado y uno de prueba o capacitación. El de prueba puede ser hasta por 3 meses, el de capacitación puede ser por 30 días y puede ser ampliado, no renovado, ampliado hasta por 60 días más. Hay una diferencia importante entre empleado y prorrogado. Ampliado es, tú puedes decir, yo tengo un contrato de capacitación por 30 días y doy un documento que diga que la capacitación se va a extender 30 días más, pero sigue siendo el mismo contrato. No das otro contrato. El de prueba más o menos trabaja igual. Entonces, esa es la gran diferencia entre un contrato de prueba
o capacitación y un contrato por obra y tiempo determinado. Acuérdense que el por obra y tiempo determinado pueden darse hasta 3 por año, siempre y cuando no excedamos los 11 meses, ¿vale? Siempre y cuando no excedamos los 11 meses de periodo, porque a los 11 meses más un día automáticamente es contrato. O se presupone la planta o la contratación indeterminada. Y otro tema del que nos habla el título segundo es de la suspensión, rescisión y terminación de las relaciones de trabajo. Pues obviamente si nos habla de cómo contratamos, pues nos habla de cómo las terminamos. Entonces habla de la suspensión sin responsabilidad para ambas partes. Habla de la rescisión. La diferencia entre suspensión y rescisión es que la suspensión implica que cortas la antigüedad de la persona, pero la persona sigue trabajando contigo. La rescisión es que le termina la relación laboral. Esa es la principal diferencia. Entonces habla de las suspensiones, habla de las rescisiones, tanto con responsabilidad o sin responsabilidad para patrón o para trabajador, y habla del concepto de las indemnizaciones y reinstalaciones. Y aquí lo único que quisiera recalcar, aunque vamos a verlo en detalle un poquito más adelante, es de dónde nace, de acuerdo a la ley, el concepto de la famosa indemnización. ¿Sí? O sea, ¿por qué tengo que indemnizar yo a un trabajador si lo despido sin justa causa? Bueno, la razón es la siguiente. La indemnización aplica sí y solo si la persona tiene un contrato por tiempo indeterminado, condición primera y más importante. Si el colaborador tiene un contrato por obra y tiempo determinado y nosotros lo retiramos de la compañía sin justa causa, procede el pago de una indemnización. ¿Por qué se llama indemnización? Porque la ley lo que dice es, tú le diste un contrato, tú le diste trabajo a esa persona, le dijiste que hoy empezaba y le dijiste que su trabajo iba a ser eterno. Así lo supone la ley, ¿eh? Mientras el colaborador no se muera por su. Pero mientras el colaborador viva, tú le dijiste que iba a tener trabajo contigo. Y como se lo estás quitando, sin decirle agua va, como decimos nosotros, te toca indemnizarlo por estarle quitando un trabajo que él ya sabía seguro y tú se lo estás terminando hoy. Por eso es que el concepto de indemnización solamente aplica en los contratos a tiempo indeterminado. Cuando son contratos por obra y tiempo determinado, contratos temporales, el concepto de indemnización no existe. Oye, Alejandro, ¿qué pasa si yo tengo una persona con un contrato temporal a 90 días y a los 60 días me di cuenta que el cuate no es, se robó algo, lo que sea, lo voy a correr? ¿Qué procede? Mi recomendación es que le paguen los 30 días que faltan de su contrato y lo saquen de la compañía. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es finiquitarle el contrato. Ahí, ¿qué dice la ley? La ley te dijo que tú tenías contrato por 90 días, te está pagando los 30 días que faltaban, no hay delito que perseguir. Pero si ustedes no le quieren pagar eso y lo que quieren es pelearse, les va a tocar pagar una indemnización. Ahorita vemos cómo se calcula para los contratos temporales, pero les va a tocar pagar una indemnización porque le estás quitando el empleo antes de la fecha que tú le prometiste que lo iba a hacer. Ese es el concepto de indemnización. Y las reinstalaciones, pues bueno, el término lo dice, es que cuando alguien te demanda, lo primero que la ley va a buscar es que le regreses el trabajo al colaborador, salvo una condición global. Una es que el regreso de ese trabajador no ponga en riesgo a los integrantes de la empresa. Es decir, si el cuate se fue porque le pegó a su jefe, pues no lo puedes reinstalar por eso. Si el cuate se fue porque puso una bomba en la compañía, yo sé que estoy siendo extremo, no lo puedes reinstalar en la empresa. Entonces, si tú no lo quieres reinstalar, le tienes que dar argumentos a la ley del por qué es peligroso que el cuate regrese. Y con eso te evitas la reinstalación. Va a seguir la demanda por los temas de los dineros, pero la reinstalación por lo menos te la evitas. Eso es cuando digo, cuando la persona que sacaste resulta ser no grata para la empresa, tienes que pelear que no regrese. Porque lo primero que te va a pedir la ley es que la persona regrese. Es decir, la ley procura el mantenimiento del empleo antes que el pago de las indemnizaciones. El título tercero, ¿de qué nos habla? Nos habla de las condiciones de trabajo, es decir, el ambiente del cual nosotros prestamos este servicio personal subordinado. Y entonces nos habla de varias cosas importantes: duración de la jornada laboral, habla de los tipos de jornada, diurna, mixta y nocturna. Ahora ya tenemos estos temas de ley que ahora quieren reducir a 40 horas. Si quieren profundizar un poquito de eso, hago un espacio al final y hablamos de las famosas 40 horas. Habla de las jornadas extraordinarias, habla de la compensación de la jornada extraordinaria. Aquí quiero detenerme un poquito, porque este es, en mi experiencia de 25 años, con la mayor bronca que yo me he encontrado en términos de interpretación de la ley. No sé si ustedes en sus compañías son sujetos de auditorías por parte de empresas como Disney,
como alguna licencia que ustedes vendan y que entonces esas empresas vengan y las auditen, Nike o alguien de por el estilo. Las auditorías que hacen estas empresas que subcontratan la maquila de sus productos tienen que ver con el tema de no explotación. Y entonces, ¿qué sucede con el tema de las horas extras? Primero, jornada. Todo el mundo sabemos que la jornada es de 48 horas a la semana. El problema es que en ningún lado de la ley dice que la jornada sea de 48 horas a la semana. Y el que pueda abrir la ley y la tenga ahorita a la mano, que busque en el capítulo tercero el tema de las condiciones de trabajo y si encuentra un artículo que diga así, la jornada laboral será de 48 horas a la semana, le invito un café. En ninguna parte de la ley dice que la jornada es de 48 horas. Lo que dice la ley es que la jornada será de 8 horas y que de 8 horas por día y que la podrás dividir 8 horas la diurna, 7 horas y media la mixta y 7 horas la nocturna. Eso es lo que dice, no habla de jornada semanal. Ahí hay un tema que ya con lo que quiere hacer la ley ahora de las famosas 40 horas a la semana, ya tenemos un problema de interpretación legal. La ley no habla de 48 horas a la semana, habla de 8 horas al día y 6 días de trabajo con el séptimo día de descanso. Y dice que se procurará que el día de descanso sea el domingo por condiciones más culturales de nuestro país. Pero la ley lo que dice son 8 horas diarias en una jornada que puede ser de hasta 6 días. Y de ahí nosotros asumimos que son 48 horas, pero la ley no dice 48. ¿Por qué pongo este parámetro tan plano y tan tácito de la ley? Porque eso se junta con la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria, cuando a mí me llegaban a auditar la gente de Disney, por ejemplo, me decía, Ale, tú estás explotando a los trabajadores, estás incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque estás trabajando más de 9 horas a la semana y eso la ley no te lo permite. Grosso error. El que encuentre ahorita en la ley que yo tengo prohibido trabajar más de 9 horas a la semana, le invito otro café. La ley no te dice que está prohibido. La ley lo que dice es que si las trabajas te va a castigar con un pago doble más la base, pero no dice que no las puedes trabajar. La ley lo que dice es que tu jornada es de 8 horas, podrás trabajar jornada extraordinaria hasta 3 horas por día y no más de 9 por semana. Pero si tú trabajas más de 3 horas extras al día, trabajas 4, no estás incumpliendo la ley. Lo que te dice la ley es que las 3 primeras horas las pagas dobles y la última hora la pagas triple. Es decir, la ley te castiga, pero no te prohíbe hacerlo. ¿Vale? Entonces, ojo con el tema de las jornadas extraordinarias. Y la otra es, puede haber empresas que trabajan turnos de 12 horas. Yo tengo un cliente que sus turnos, él tiene 4 turnos, tiene de lunes a jueves 12 horas día, de lunes a jueves 12 horas noche, viernes, sábado y domingo 2 horas día y viernes, sábado y domingo 2 horas noche. Trabaja 24/7. Y entonces, ¿qué dice? La persona viene de lunes a jueves, yo le pago su semana normal, sus 48 horas a la semana. Ah, ¿qué crees, mi hermano? Sí es cierto, con 4 horas, con 4 días, 2 horas trabaja 48, pero no son 48 a la semana, son 8 por día. Como tú le deberías de pagar en estricta teoría y en estricta ley es de la siguiente manera. Las primeras 8 horas normales, las próximas 3 horas dobles, ahí ya llevamos 8 y 3, 11, y la última hora del día se la tienes que pagar triple. Y eso va a pasar el día 1, el día 2 y el día 3. Pero ¿qué crees? El día 4 las 4 horas por arriba de las 8 ya son triples porque ya te acabaste las 9 dobles de la semana. Así es como se las tendrías que pagar en estricta teoría. Por eso es importante que cuando ustedes disputan con manufactura, y no hace falta que me lo digan, discuten con manufactura por eso, es importante que ustedes les digan qué es lo que dice la ley. El director de planta y el supervisor de producción siempre les va a decir 48 horas a la semana, 2 horas por 4 días. No es cierto. Eso es una mentira. La ley no dice 48 horas. Dice 8 horas diarias en un máximo de 6 días. ¿Sale? Y bueno, y ya hablamos de la compensación extraordinaria, de las horas dobles y de las horas triples. ¿De qué más nos habla este capítulo tercero? Nos habla de los periodos de descanso, descanso semanal, descansos obligatorios y compensación en días de descanso. Descanso semanal ya sabemos que es 1 por cada 7, o más bien 1 por cada 6 de trabajo. Se buscará que sea el domingo, pero no necesariamente, entonces ahí no hay tanto tema. Días de descanso obligatorio, los que están en la tabla de la ley, pero vamos a hablar de la compensación en los días de descanso. Voy a hacer blanco y negro con 2 casos que suceden. Oye, Alejandro, yo puedo pedirle si un trabajador descansa el domingo,
¿Yo puedo pedirle que venga a trabajar el domingo? Sí, sí puedes. ¿Está obligado a venir? No, no está. Y si no viene, ¿lo puedo castigar o descontar? No, no puedes. Eso es contra la ley. La persona no está obligada a trabajar en su día de descanso. Así te jure y te perjure por su madrecita santa y el osito Bimbo que sí va a llegar el domingo y no llega, no le puedes hacer absolutamente nada. La persona no está obligada a trabajar en su día de descanso. Oye, pero si le digo que venga a trabajar el 1 de mayo, sí, y me dice que sí viene, ok, y no viene, ahí sí lo puedes castigar y le puedes descontar, porque en los días de descanso obligatorios por ley, los días feriados, sí está obligada la persona a ir, siempre cuando tú le avises que lo necesita. Ahí se aplica, ahí se aplica el descuento, ahí se aplica el castigo, porque él sí está obligado por ley a trabajar en un día feriado, no así en su día de descanso, ¿vale? Obviamente, si lo obligas si la persona va a trabajar en su día de descanso o feriado, ya sabes que es la base más dos. Aquí se paga. Y esa es la compensación. Otra duda que hay con los días de descanso es, oye Alejandro, la famosa prima dominical, ¿a quién se la paga? Y muchas personas, ¿qué hacen? La persona viene a trabajar el domingo, se lo pago como día de descanso y le pago la prima dominical. Grosso error, estás pagando doble. La prima dominical es para aquellas personas que dentro de su jornada de 6 días tengan incluido el domingo. Por ejemplo, alguien que trabaje de martes a domingo y descanse los lunes. Alguien que trabaje de miércoles a lunes y descanse los martes. Como su domingo está incluido en sus 6 días laborales, aplica el pago de la prima dominical. Si la persona va a trabajar el domingo y el domingo es su descanso, no pagas prima dominical y lo pagas doble más la base. ¿Vale? ¿De qué otra cosa te habla? De las vacaciones. Está la famosa tabla de vacaciones que ahora ya se nos incrementó a partir de 12 días el año 1. Términos de pago y prescripción. Aquí nada más el único detalle es esas empresas que tienen la costumbre de pagar las vacaciones vencidas, les digo que están violando la ley. La ley no les permite pagar las vacaciones. En ningún lado dice que las puedes pagar. Las vacaciones no se pagan con dinero. No, son un derecho irrenunciable. No lo puedes transponer. Así te firma el colaborador que te autoriza que le pagues 10 días de vacaciones de hace 3 periodos, no se los puedes pagar. No puedes cubrir vacaciones con dinero. Es contra la ley. Y la otra es que entonces, Alejandro, si no se las pago, quiere decir que el cuate puede acumular, como tuvimos el problema de la pandemia, que mucha gente acumuló 2 años de vacaciones. No, tampoco. La ley sí dice que después de 18 meses, una vez que se vence el periodo, las pierde. Entonces, no pueden acumular vacaciones de 12, de más, perdón, de 18 meses. A los 18 meses las vacaciones prescriben y eso sí está en la ley y está en este tipo. ¿Vale? Obviamente no traigo aquí el artículo, pero busquen en este título y ahí está el soporte legal del por qué después de año y medio de vencido el periodo, el colaborador pierde las vacaciones para que precisamente no las acumulen. Y no las acumulen para efecto de un finiquito. ¿Vale? Sonó aquí algo, creo que perdí la cámara, pero ¿me siguen escuchando? Se escucha bien, Ok. Alejandro. Se me fue la cámara, ya no le voy a mover porque si no voy a perder el micrófono. Entonces me sigo así. De todas maneras, creo que ya me conocen, además estoy muy feo. Mejor vemos la presentación. El otro tema que tiene, el otro tema del que nos habla este capítulo es el tema del salario, conformación del salario, el pago del aguinaldo, las deducciones sobre el salario mínimo, etcétera, etcétera. Esto ustedes ya lo dominan, lo único donde yo quiero hacer hincapié es el tema de las deducciones, y esto es porque hay un error, sobre todo los que tienen cajas de ahorro, hay un error en el tema de los descuentos que tú puedes aplicar, los descuentos que son susceptibles de aplicárselo a un trabajador. Simplemente acuérdense que el salario mínimo es un derecho constitucional, es intocable. No le puedes descontar nada de 8,380 pesos, que es el salario mínimo hoy a nivel nacional. Bueno, ustedes están en frontera, creo que lo tienen más alto, pero el salario mínimo de la zona, ese es intocable, no le puedes hacer absolutamente ningún descuento. Oye Alejandro, pero yo tengo ayudantes generales que ganan el mínimo y uno de ellos pues, rompió una herramienta, se la descuento. No, no puedes. No le puedes tocar el salario mínimo. ¿Qué sí puedes tocar? El excedente del salario mínimo. ¿En qué porcentaje? Hasta el 30% del excedente. No puedes tocar más del 30% de ese excedente. Entonces, ojo con aquellas empresas que tienen préstamos de nómina, cajas de ahorros, ojo nada más con lo que está permitido descontarle a sus trabajadores, porque la ley lo que dice es que tú le puedes descontar hasta el 30% del excedente del salario mínimo. El salario mínimo es irrenunciable. Y les platico una experiencia. Yo tuve de un colaborador que tenía un adeudo con un fondo de ahorro, de un préstamo que tenía, y un día le timbramos la nómina
y le timbró en cero. A alguien se le ocurrió aceptarle al trabajador la propuesta de que todo su salario se fuera para pagar el préstamo que tenía, porque ella, pues su marido la mantenía, eso era lo que nos dijo. Y entonces alguien le aceptó a la colaboradora que toda su nómina se fuera a pagar el adeudo. La bronca fue cuando la quisimos sacar. ¿Por qué? Porque se portó mal la persona, la corrimos y entonces ahora comprueba la ley que sí le pagaba su salario, cuando el mismo recibo timbrado iba en cero. Entonces, gran problema. Ojo con los descuentos. Ok, dice aquí, en caso de pensiones alimenticias tampoco se puede descontar. ¿De que del salario mínimo? No, el salario mínimo es la base, pero el salario mínimo sí aplica para el cálculo de las pensiones alimenticias. Ahí se aplica todo el salario. Por eso la pensión alimenticia es un porcentaje del sueldo del trabajador. No lo puedes dejar en cero, pero si el cálculo para determinar el monto de la pensión sí incluye el salario mínimo. Yo tuve un trabajador que ganaba 15,000 pesos al mes, pero su sobre semanal salía con 300 pesos. ¿Qué era lo que tenía Josué? El cuate tenía 3 pensiones alimenticias y las 3 se las descontaban. No lo podían dejar en cero, pero el cuate debía 3 y tenía 2 muchachos con cada señora. Digo, pobre el cuate, no sé cómo le hacía para vivir con 200 pesos a la semana, pero lo demás se lo rasuraban por ley. No lo puedes dejar en cero, pero sí le puedes quitar la mayor cantidad posible en función de cuántas pensiones de demanda tenga la persona. Pero sí, ahí el salario mínimo sí está incluido en el cálculo del monto. ¿Y de qué otra cosa nos habla? De la famosa PTU, que ya hablamos en el módulo anterior, que la PTU forma parte del componente 3 de la compensación, es decir, se considera como un bono anualizado en función de resultados. Y bueno, en este artículo nos habla del famoso cálculo de la PTU y sus términos de pago, del proceso para la determinación de las exenciones e inclusiones del pago de la PTU. Dudas que hay generalmente con la PTU es, oye, ¿cómo lo calculo? Ustedes tienen que calcularlo con el método tradicional. Y el método tradicional que dice, el factor días, el factor pesos, el salario tope y tan, eso ya se lo sabe. Pero la ley en noviembre del 2024, es muy reciente ese cambio, revisen la ley actualizada, en noviembre del 2024 ya adicionó en el artículo de la ley que el tope de pago de la PTU son 3 meses de salario del trabajador. Ya está por ley. Entonces ahora cuando hagan su cálculo, van a determinar una utilidad repartible y después la van a tener que comparar contra lo que valen 3 meses de salario del trabajador y la van a pagar topada. Es decir, lo más que va a poder recibir el trabajador son 3 meses de su salario. Ya está por ley. Antes no estaba, hoy está. Y se los acabo de decir porque lo tengo fresquecito. Estoy asesorando a una empresa en términos de su PTU y me puse a discutir con su director de recursos humanos y ahí es donde uno dice, qué bueno sería que uno lo supiera todo. Yo le juraba y le juraba que eso no estaba en la ley. Le dije, si lo encuentras, te invito a un café. Me tocó pagar café. Me dijo, aquí está en el artículo, lo adicionaron en noviembre del año pasado. Dije, sí, qué bueno que me lo das, ya tengo el dato, me tocó pagar café y por eso se los transmito. Es muy reciente el cambio. Ya está en la ley que el tope de la PTU son 3 meses de salario. ¿Sale? Y acuérdense que ahora, en este tema de la pandemia, este, ya hay que hacer 3 cálculos para ver cuál beneficia al trabajador, si son los 3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos repartos de utilidades, y a eso es a lo que se va a tomar la PTU. ¿Vale? Entonces, nada más échele un ojito a la ley, se acaba de adicionar, y cuando hagan su cálculo, sé que estamos ahorita en periodo de cálculo de PTU, nada más tengan cuidado con que eso sí lo estén cumpliendo. Eh, sí. Vale, ¿qué más? Ah, bueno, exenciones y exclusiones. Una pregunta que me acaba de hacer un cliente me dijo, oye Alejandro, yo tengo a la directora general de la compañía que siempre le han pagado PTU. ¿Y como de parte de quién? No, siempre le han pagado, no, a ella no le toca, ella es la cabeza del negocio en México. Bueno, pero entonces no le tocaría a ningún director, no a los directores sí, porque no son cabeza de negocio. Y la ley lo dice. No participan del reparto de utilidades directores generales, directores de empresa y country managers, cabezas de negocio. No participan de la PTU. Fuera de este cargo, todos los de abajo sí participan. ¿Vale? Y acuérdense que la PTU la puedes pagar de dos formas. Puedes pagarla conforme a cálculo de ley o puedes pagarlo a través de un bono sustituto de PTU, donde tú le das una parte en algún momento del año, haces tu cálculo. Si el cálculo salió superior, le das lo que falta. Si salió inferior, ya no le descuentas, le deja lo que.
O también sé que hay empresas que manejan ese tema. Luego vamos a hablar del capítulo cuarto, que nos habla de los derechos y obligaciones. ¿De cuáles derechos y obligaciones? Nos habla de los derechos y obligaciones de los patrones, obviamente de los trabajadores. Obviamente aquí está todo el tema del Infonavit y perdón, no, bueno, del Infonavit en la ley que aplica a los trabajadores del Estado y del IMSS para el resto de los trabajadores. Habla de todo el tema de las habitaciones, condiciones, etcétera. Habla de las famosas comisiones de productividad, formación y capacitación y habla de los derechos de preferencia y antigüedad y ascenso. Eso es lo que nos habla en términos de las relaciones colectivas. ¿Vale? Y finalmente el título quinto nos habla de toda la parte del trabajo exclusivo de mujeres y el trabajo de menores. ¿De qué nos habla? Nos habla de las condiciones de igualdad salarial y laboral, nos habla de la protección a la maternidad. O sea, si tú puedes tener una persona embarazada trabajando, pero hay que tenerle todos los cuidados que marca la ley. Habla del famoso trabajo de menores, donde todos sabemos que alguien a partir de los 16 años ya puede trabajar con un permiso por escrito de sus padres, pero bajo ciertas condiciones. Habla de las condiciones que se consideran riesgosas tanto para mamás como para menores. Y habla de los protocolos de seguridad que se deben de seguir para mamás o futuras mamás y para menores. Aquí es donde encuentran todo el soporte legal de la famosa pandemia, del por qué se hizo el protocolo de mandarlos a la casa, del por qué las personas de edad avanzada no podían ir a los sitios de trabajo. Hablaba de los grupos que eran grupos, se me fue la palabra ahorita, pero los grupos que teníamos que cuidar, donde estaban las enfermedades crónicas, los embarazos, los menores, etcétera, etcétera. Todo ese protocolo que nació con la pandemia o que conocimos con la pandemia, el detalle, el soporte legal, está aquí en este título, ¿vale? Ok, una vez platicado de esto, vamos a hablar de las dos tipos de relaciones individuales, de relaciones laborales que hay, la individual y la colectiva, ¿vale? Aunque en la Ley Federal del Trabajo, perdón, aunque se presume que la Ley Federal del Trabajo aplica para cualquier tipo de relación laboral, es decir, en estricta teoría aplicaría para ambas, en la práctica, práctica, existen diferencias al momento de interpretarla y por lo tanto de aplicarla. Sin embargo, algunos de estos casos han derivado más de los usos y costumbres de país-empresa que de lo que establece la ley, ¿vale? Si bien es cierto, la ley establece que hay un grupo de trabajadores que se les considera de confianza y que no serían aplicables para ciertos artículos de la ley, es también cierto que las actividades básicas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, salario y contratación son aplicables a ambas. Vamos a ver este cuadro comparativo. Vamos a hablar primero de la contratación colectiva. La contratación colectiva, sus contratos están más en función de la duración de la relación laboral, es decir, nos preocupamos más por si es indeterminado, por un tiempo determinado, de prueba, de capacitación, etcétera. Es más, hay algunas empresas que el contrato que le dan a firmar a sus trabajadores tiene lo elemental de la ley. Por ejemplo, si tienes prestación de fondo de ahorro, no dice el contrato. Si tienes más días de aguinaldo, más de 15 días de aguinaldo, no lo dice el contrato. Si tienes vales de despensa, no lo dice el contrato. Hay empresas que sus contratos son por lo más elemental de la ley, porque lo que busca el contrato es establecer más que las condiciones económicas, las condiciones de la prestación del servicio. Jornada, duración, tipo de contrato, etcétera, etcétera. La otra es que es aplicable tradicionalmente al personal administrativo y de confianza. La tercera es que la Ley Federal del Trabajo es aplicable principalmente en los temas de contratación y terminación de la relación laboral. En la parte de la compensación, ¿no? La propia ley establece exclusiones para este sector, que son los famosos trabajadores de confianza, y también la relación laboral individual suele ser más permisiva en este sector, sobre todo en la administración de la relación laboral. ¿Qué me refiero con permisivo? Si el analista, bueno, o no debería ser así. Yo sé que hay empresas que son sumamente estrictas, pero esperaríamos que a las personas administrativas les pagaras por resultados y no por horas pompa. Entonces, si el analista de compensación llegó 5 minutos tarde, pues nadie lo va a regresar a su casa, o no debería hacerlo, porque entonces te buscas problemas, porque dices, sí tienes hora de entrada, pero si yo me voy a las 6 en punto, entonces me castigas si se ve mal. Entonces, buscando que haya un poquito más de flexibilidad en términos de jornada y demás, eh, la ley federal se vuelve un poquito flexible en la aplicación para el personal administrativo. Busca algunos ejemplos por ahí.
Sin embargo, la contratación colectiva, bueno, sus contratos están más en función de la compensación y alcance. O sea, ahí sí, el contrato colectivo es para amarrar lo que le vas a pagar al trabajador principalmente y hasta dónde son las responsabilidades del patrón, de la empresa y del trabajador. Son aplicables al personal directo de operación normalmente, por eso se llaman trabajadores sindicalizados. Aplica prácticamente en todos los aspectos de la Ley Federal del Trabajo, le aplican en la contratación colectiva. Obliga inclusive a la empresa a conformar grupos bipartitas para administrar aspectos legales y de compensación, las famosas comisiones mixtas de utilidades, de capacitación, de seguridad de higiene, etcétera, etcétera. Y también la Ley Federal del Trabajo llega a ser usada en la contratación colectiva, perdón, como una fuerte herramienta de gestión y toma de decisiones, tanto para los sindicatos como para las empresas, ¿vale? Y también en términos de demanda de un trabajador. Entonces, la Ley Federal del Trabajo aplica más tácitamente o más fielmente en la contratación colectiva que en la individual, ¿vale? Ok, el segundo módulo tiene que ver con la negociación colectiva. Vamos a hablar particularmente del tema de sindicatos y todo esto. ¿Cómo lograr un resultado ganar-ganar en la negociación colectiva? Pues bueno, el contrato colectivo de trabajo, primero vamos a ver qué es un CCT. El contrato colectivo de trabajo es un instrumento fundamental en la relación laboral que protege, y lo pongo ahí en negrita sin color, su función es proteger los derechos de los trabajadores. Establece condiciones de trabajo uniformes, estándar, y fomenta la negociación colectiva, es decir, fomenta la participación tripartita, empresa, sindicato y trabajador. Su importancia radica en garantizar derechos básicos, prevenir conflictos, proporcionar estabilidad laboral y promover un diálogo constructivo entre empleadores y empleados. El contrato colectivo de trabajo puede abarcar toda una empresa o solo un área específica de esta. Para quienes lo dudaban, o a lo mejor algunas empresas lo tienen así, hay empresas que tienen sindicato por departamento, ¿eh? Hay un sindicato para ensamble, hay un sindicato para el CEDIS, ¿no? Porque a lo mejor el CEDIS está en otra localidad, etcétera, etcétera. Existe un derecho de huelga, ¿no? En el caso de que el patrón, ojo que dije patrón y no empresa, existe el derecho de huelga en caso de que el patrón se niega a firmar el contrato o incumple el mismo. El contrato se firma con un patrón, no se firma con una empresa. Por eso el contrato dice el representante legal de la empresa, entiéndase patrón para efectos legales. El contrato colectivo de trabajo comienza en cuanto se entregan los documentos ante la ley o en la hora y fecha en que se estipulen las partes convenidas dentro del contrato. A partir de ahí arranca su vigencia. Se puede dar por terminado cuando hay un mutuo consentimiento o se termine la obra que dio paso al contrato o por el cierre de la empresa o el establecimiento, que hay todo un protocolo o de Hacienda como de la ley para cerrar una empresa, ¿no? Pero si se dice el protocolo, pues ahí también se establece. Eso, perdón, se puede dar paso a la terminación del contrato colectivo. Y la quinta es que proteja al trabajador de decisiones arbitrarias del patrón. Sin embargo, los primeros tienen como obligación pagar la cuota sindical. Yo siempre he dicho que el pago de protección, que ahora vemos con la delincuencia organizada, eso siempre ha existido. ¿Y dónde ha existido con los sindicatos? Tú le pagas sindicato por protección. Entonces, ¿de qué nos espantamos que ahora la tortillería de la esquina le pague a los delincuentes por protección? Eso siempre ha existido. El sindicato quieres que te proteja, le tienes que pagar una cuota. Hay patrones que dicen, yo se la pago al sindicato, tú no te preocupes, pero le pagas a un sindicato. Y si ustedes revisan sus contratos colectivos, la cláusula más cara que tiene un contrato colectivo es la famosa cláusula de negociación colectiva, es decir, el dinero que tú le pones al sindicato por el hecho de tomarse el tiempo, la decencia y hacerte el favor de sentarse a negociar contigo un contrato. Entonces, siempre hemos pagado por protección, ¿vale? Conceptos generales que tiene un contrato colectivo. Está compuesto de varios ordenamientos que buscan regular una relación colectiva con una visión de 360. Por ello es necesario asignar representantes tanto de la empresa como del sindicato, quienes van a ser los responsables de velar por el cumplimiento de este famoso contrato colectivo. El contrato colectivo que tiene, a grandes bloques, derechos y obligaciones en la relación sindical, es decir, tiene que hablar de los representantes legales, sindicato y empresa, tiene que hablar de la presencia sindical, es decir, cuántos delegados va a tener, por cada cuántos trabajadores, etcétera, etcétera. Términos de la negociación colectiva, cuándo arranca el contrato, cuándo vence, en qué momento nos sentamos a negociar, si la negociación es únicamente de salario, si la negociación es completa, es decir, salario más prestaciones, etcétera, etcétera. Y habla de la administración de los agremiados, las famosas cláusulas de inclusión y exclusión de colaboradores y las que tienen que ver con la negociación colectiva.
El otro capítulo macro que tiene un contrato colectivo es la compensación de los trabajadores, donde se tocan temas del salario, las prestaciones de leyes superiores, las prestaciones adicionales y todas las ayudas y beneficios, es decir, toda la parte económica que recibe. Y el tercer capítulo que sí o sí debe contener una contratación colectiva es la legalidad. ¿Cuál es el proceso de negociación? ¿Cuál va a ser el proceso de comunicación ante diferencias? ¿Cuál es el proceso de formalización del contrato? ¿Cuál va a ser el proceso de actualización si quiero cambiar una cláusula? Etcétera, etcétera. Y aquí nada más hay que tomar en cuenta que en la negociación colectiva existen dos tipos de contratos colectivos. Los contratos ley, que son para ciertos gremios, como el del radio y la televisión, como el minero, y los contratos colectivos adicionales. De hecho, empresas como Televisa, de donde tuve la fortuna de trabajar, tiene dos contratos. Tiene el contrato ley de la industria de la radio y la televisión y tiene otros contratos que se llaman contratos de singularidades. ¿Cuál es la diferencia? Que el contrato ley tiene los parámetros de ley y en el de singularidades dice que tienen además vales de despensa, tienen 7 días más de aguinaldo, tienen fondo de ahorro. Es decir, como no puedes alterar el contrato ley que es para todo el gremio, si tu empresa da prestaciones superiores y adicionales, lo tienes que poner en otro documento legal con el mismo peso legal que este, que se llama convenio de singularidades. Eso, Televisa tiene ese ejemplo. Ese caso, por ejemplo, y me imagino que otras empresas que se rigen bajo contratos ley tendrán el mismo, si sus prestaciones son superiores a ley. Okay. Vamos a hablar un poquito de las estrategias de la negociación colectiva. En estricta teoría, todo lo que esté contenido en el contrato colectivo está sujeto a una negociación, todo. Sin embargo, en la práctica debemos ser muy desde el lado de empresa, desde el lado de RH, de aquellas prestaciones que vas a querer mover, ¿sí? Y obviamente con una óptica de lo que quieres lograr como empresa. Aquí hay algunos tips que les doy de entrada cuando estén ustedes planeando una negociación colectiva que implique salario más prestaciones. Primero, no pateen el pesebre, ¿vale? Cuando digo no patear el pesebre es las prestaciones del sindicato no son negociables a la baja, solamente son actualizables a la alza en un factor que logren negociar. Pero si ustedes le quieren empezar a negociar el sindicato, la famosa cláusula de negociación colectiva, se van a buscar broncas con el sindicato porque jamás se lo va a hacer. Si ustedes quieren, por ejemplo, si tienen una cláusula de becas, pero la cláusula dice que tú le das el dinero al sindicato y el sindicato reparte las becas, esa tampoco la vas a poder negociar para la baja. ¿Por qué? Porque el darle el dinero al sindicato es jinetear los intereses. No nos vamos. Yo sé que estoy aquí, si hay alguien de sindicatos, no le den mi correo electrónico, por favor, ni mi teléfono, porque me va a venir a asesinar. Pero eso es lo que pasa con los sindicatos. Te los dice alguien que llevó negociaciones colectivas en México y en Venezuela. Entonces, esas cláusulas no las muevan, no las van a poder negociar jamás, solamente que le suban, ¿vale? Entonces, una, no pateen el pesebre, identifiquen bien esas cláusulas en contra. Dos, que te duela lo menos posible la negociación. Y cuando digo duela en el bolsillo. Si tienes que aumentar prestaciones, procura que sean las de pago por evento. Las ayudas por defunción, las ayudas por nacimiento, las becas de los hijos por promedio, sin cuando no le tengas que dar el dinero al sindicato, sin que tú les des, los útiles escolares, ese tipo de prestaciones, súbanle todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque las van a pagar por evento. Si no se muere alguien, no la pagas. Si no nace alguien, no la pagas. Si no se casa alguien, no la pagas. Entonces ahí sí diga, oye, quiero 10% de incremento en las ayudas de matrimonio. Sí, hasta el 11 le doy, ¿vale? Eso no te va a pegar en el bolsillo. Pero a la hora que haces el cálculo del incremento, sí te va a sumar en el porcentaje que le estás dando al sindicato. Entonces, a eso le llamo yo que te duela lo menos posible. ¿Cuáles no puedes mover para el alza mucho? O sea, no puedes incrementar mucho todas las que estén indexadas al salario, ¿no? Y la tercera es, tírate al piso, pero no hagas berrinche. A ver, toda liga tiene un límite de estiramiento, ¿sí? Evalúa los impactos y negocia para el futuro. Recuerda que para el sindicato esto también es un negocio. La empresa también es un negocio. Y les voy a platicar una de las frases que usamos cuando nosotros logramos negociar ser incremento de salario con el sindicato de Chrysler, que tenía 5 contratos colectivos y 3 complejos industriales, el mismo sindicato. Teníamos toda la bronca de China, ellos querían que diéramos un incremento del 5, nosotros si lo dábamos la producción que teníamos en Toluca se le iban a llevar a China, y entonces les hicimos un comparativo.
Y les dijimos, yo te doy el 5, pero se van a llevar la producción que tenemos en Toluca y va a tocar cerrar. ¿Sabes cuántos trabajadores tenemos en Toluca? Sí, ¿cuántos? 5,000. Ok, ¿quieres perder 5,000 cuotas sindicales? No, Inge, mejor le buscamos por otro lado. Ah, ¿verdad? Tengan en cuenta que esto también para ellos es un negocio. Y a veces ellos van a preferir sacrificar algo en aras de seguir manteniendo ese negocio. El talento y el chiste es que se identifiquen en dónde le duele en el bolsillo al sindicato, para que puedan sobre de eso pues hacer una negociación. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a ver el tercer capítulo que tiene que ver con los conflictos en materia laboral. La victoria es vencer sin combatir, dice por ahí. Vamos a ver cómo manejamos esos conflictos. Primero, vamos a hablar de dónde hay un conflicto laboral, ¿sale? Dice, en el momento en que un colaborador percibe que el patrón, no la empresa, el patrón, está incumpliendo con los compromisos pactados en la relación laboral, tanto individual como colectiva, se suscita un conflicto y se entra en un escenario de percepciones entre las partes. Estas percepciones o malas percepciones pueden generarse a partir de aspectos salariales, es decir, no me estás pagando lo que me prometiste, no me estás dando las prestaciones que me prometiste, me dijiste que me ibas a pagar 10,000 pesos y recibo 9,800, ¿qué vole con mis 200 pesos? En el balance de las cargas de trabajo, las condiciones de ambiente y ambiente de trabajo, en los temas de capacitación y desarrollo, una simple fatiga o desmotivación en el trabajo por temas de cultura, discriminación, inequidad, hostigamiento, laboral, que todo esto conlleva a una insatisfacción del trabajador y entonces va y le reclama a la empresa. Aquí abajo hay una nota que dice, no olvidar que ante una situación de conflicto, obligadamente conlleva un escenario de negociación. De ambas partes tienen necesidades, expectativas y argumentos. ¿De dónde me traje esta nota? Del curso de negociación de Chester Carras, que es el más famoso, uno de los más famosos a nivel mundial, que te dice, cuando te sientes a negociar, no solamente tengas en cuenta tus necesidades, sino también ten en cuenta las necesidades del otro. Y tiene que ser una relación ganar-ganar, ¿vale? Entonces, de ahí pueden hacer un conflicto laboral. Donde no tenemos un conflicto laboral, y ahí sí tienen que ser muy pragmáticos con el sindicato, donde no tenemos un conflicto laboral. Cuando hay claridad en lo que el patrón espera del colaborador y lo que el empleado recibirá o el colaborador recibirá a cambio, es decir, alineación de expectativas claras. Cuando hay claridad en la forma en que los resultados serán medidos, evaluados, reconocidos y recompensados, es decir, alineación de resultados y recompensas. Cuando hay claridad en las consecuencias por el incumplimiento de las expectativas fijadas, es decir, alineación cultural. Y cuando se es congruente entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace, siendo todo esto responsabilidad del jefe directo y no del jefe de recursos humanos. Se llama coherencia de mando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la base principal de una buena relación laboral es la relación colaborador-jefe directo. Recursos humanos administra las relaciones laborales, pero no es el que tiene que velar directamente porque una relación sea buena, ¿vale? Él tiene que ver de manera holística el negocio, pero yo no le voy a resolver al jefe los problemas que tiene con su trabajador. Y mucho menos le voy a aceptar términos como, no es que yo para las cosas buenas sí que venga conmigo, pero si son cosas malas que vaya con RH. Mira qué fácil, ¿no? Un jefe tiene que ser jefe para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y es donde digo, oye, ya no quiere este trabajador, mándale a recursos humanos que lo corran. ¿Yo por qué lo voy a correr si a mí el señor no me ha hecho nada? Yo no soy tu verdugo. Conmigo viene a negociar la forma en la que se va, pero yo no lo voy a despedir. A mí el señor no me ha hecho nada. Quien tiene esos argumentos eres tú, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa cuando ya no tenemos otra opción? Cuando ya no tenemos otra opción, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en sus fracciones 1 a la 15 refiere cuáles son las causas. Vamos a ver primero las que son sin responsabilidad para la empresa o también denominadas la justa causa. En estos casos, ¿sí? Si el conflicto se lleva ante las oficinas conciliadoras, ahora ya no es la Junta, ahora primero hay una oficina de conciliación, la empresa está obligada a comprobar la justa causa del despido, toda vez que los preceptos de ley protegen al más débil, quien en este caso se asume que es el trabajador. Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo nace del derecho romano y el derecho romano dice que la ley está para proteger al más débil. Y en una relación empresa-trabajador, el más débil es el trabajador. Con esto que les digo, tristemente, que tienen un 0,001% de ganar cualquier demanda que un trabajador les haga, a menos que le puedan comprobar que el cuate asesinó a alguien o se robó algo. Por ejemplo, ustedes sabían que de la 1 a la 15, que son las causales de rescisión de contrato,
sin responsabilidad para la persona. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Aquí los puedo ver. Levante la mano quien desde el área de recursos humanos ha despedido a alguien argumentándole un bajo desempeño. Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos tenemos? Parece que ninguno. Nadie ha despedido a alguien bajo el argumento de bajo desempeño. O sea, decirle, oye, no estás haciendo tu chamba, no diste los resultados. Chao, bye. Nadie. No tengan miedo, no pasa nada. Yo sí, a un montón. Al 80% de la gente que yo he despedido le he dado ese argumento, que no estás haciendo la chamba como debes, no estás dando los resultados. Bueno, si nadie lo ha hecho, no lo hagan. ¿Por qué? Porque en el artículo 47, en ninguna de las 15 causales está el bajo desempeño como causal de rescisión de contrato con justa causa. Tú no puedes despedir a alguien porque no hace bien su trabajo. Lo puedes despedir por las otras 15 razones, pero no hay en la ley algo que diga por bajo desempeño. Y les digo por qué. Porque la ley asume que la empresa es responsable de que el colaborador dé los resultados esperados. Por eso existe la capacitación de desarrollo y adiestramiento, por eso existe la capacitación de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu argumento para correr a alguien es que no estás dando los resultados, tienes un bajo desempeño, eso no es causal de acuerdo al 47 de la ley. Y para que se lo demuestres a la ley, está no en chino, está en árabe, está en arameo. No se lo vas a poder comprobar jamás, porque el que evalúa el desempeño es el jefe. Y entonces el jefe tiene una ventaja sobre el trabajador, puede truquear todos los resultados, puede ponerle el pie, pudo no haber dado las herramientas necesarias para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo han hecho, no lo hagan. Yo sí me confieso, el 80% de mis bajas en 25 años, despidos, han sido con el argumento de un bajo desempeño. No sé si soy muy bueno o soy muy kamikaze, pero nadie me demandó por eso. Entonces, y ahorita les voy a decir por qué nadie me demandó. ¿Vale? Entonces, a ver, el patrón no está obligado al pago de ningún concepto adicional al finiquito cuando tú los pides con justa causa. Ojo, hay quien dice que se vaya sin nada. No, no, no. El finiquito es por ley, se lo tienes que pagar. No le pagas nada adicional al finiquito, pero el señor sí se tiene que llevar su finiquito porque ya lo devengó, ya lo trabajo. En la parte administrativa, sí estás obligado a dar al trabajador un aviso eh, indicando la fecha y el motivo de la baja. Si estás obligado, si no lo haces, de ahí nace, ahí, ese es el principal motivo de argumento de un despido injustificado. Y en el aspecto legal, la falta de la notificación es motivo para que el colaborador pueda argumentar un despido justificado. Vamos a hacer otro ejercicio muy rápido. ¿Quiénes de ustedes que están en recursos humanos usan las actas administrativas para amonestar a un trabajador o las han usado o han levantado un acta administrativa en su historia profesional? Levanten la manita. Ahí veo una. Carla, ¿quién más? ¿Nadie más? Bueno, ok. No sé si tenemos alguien más, pero bueno, a ver. Muchas gracias, Carla, por ser parte del gremio. Yo también lo he hecho muchas veces. Y muchas gracias por pertenecer al gremio de los amedrentadores de trabajadores. ¿A qué voy? Las actas administrativas no tienen ningún valor legal. Tú no puedes correr un trabajador por acumulación de actas. No es fútbol, no lo puedes correr por acumulación de tarjetas. Lo que sí puedes con el acta es mandarle el aviso que te pide la ley. Voy a dar un tip y, y yo te recomiendo que las sigas usando. Y quienes no las usan, úsenlas bajo este argumento. Si tú al acta administrativa, que ya sabemos cómo se redacta los hechos, los datos, etc. Pero si tú ese documento lo cierras con un párrafo que diga, sirva la presente como notificación formal de un bajo desempeño, teniendo en el entendido que si el bajo desempeño persiste o la condición de esta acta prevalece, podría ser causa de rescisión de contrato. Si tú le pones ese párrafo, está cumpliendo con ese aspecto de la ley de que le estás avisando al trabajador, cuídate Juan, que ya por ahí te andan buscando. O te corriges o te vas para la calle. Y con eso puedes soportar ante la ley que el trabajador sí estaba avisado, que sus resultados no eran, que no estaba haciendo las cosas bien y que si lo seguía haciendo el cuate se iba. Sí le estás avisando. ¿Sale?
Oye, pero no me la quiere firmar, no importa si te la firma o no te la firma, preséntala ante la ley federal, ante la Junta de Conciliación como un antecedente y eso te va a proteger de que al cuate sí le avisaste con tiempo que no estaba haciendo bien las cosas y que el cuate se podía ir si lo seguía haciendo. Sí se considera como un aviso formal para efectos de un despido y que no te puede argumentar un despido injustificado. ¿Por qué? Porque ya sabías, ya te avisé que no la estabas armando, ¿vale? Entonces, úsalas con ese argumento para que sirva de soporte legal y úsenlas, usen ese argumento y lo pueden hacer. ¿Va? Ok, entonces seguimos con el tema de qué pasa cuando no hay otra opción. Bueno, aunque la Ley Federal del Trabajo, ahora vamos a hablar del tema del trabajador, aunque en la Ley Federal del Trabajo no existe como tal un artículo que hable de las renuncias. En el artículo 51, en sus fracciones de la 1 a la 9, refiere las causas de terminación de una relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. ¿Sí? Oye, el cuate me renunció y me dijo que se va hoy. Yo quiero que se quede al menos 2 semanas. No, no lo puedes obligar. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son esos argumentos por los cuales un trabajador se puede ir sin responsabilidad para él? Eh, Perdón, se llama también separaciones voluntarias cuando el patrón está incumpliendo sus compromisos. En este caso, el colaborador puede retirarse de la empresa dentro de los 30 días posteriores a la acción y tendrá derecho al pago de una indemnización equivalente al 50% de la suma de los salarios devengados en tiempo. ¿Qué quiero decirles? Si tú traes a alguien por un periodo de prueba de 90 días y dentro de esos 90 días no le pagaste a tiempo, no le pagaste completo, el jefe lo golpeó, whatever, y él se quiere retirar voluntariamente, él lo puede hacer, ¿sale? Con un paso máximo de hasta 30 días posteriores a los que se haya suscitado la acción del motivo de la salida, y le tienes que pagar el 50% de los salarios que el cuate haya devengado en el tiempo trabajado. Si el cuate tenía mes y medio, tienes que pagar mes y medio de salario. Si te toca pagar cuando el trabajador se va, porque tú eres un gran allá con él, o no le estás incumpliendo, ¿vale? Ahora bien, si un trabajador decide dar por terminada la relación laboral por así convenir a sus intereses, las famosas separaciones voluntarias o renuncias voluntarias, aún habiendo cumplido el patrón con todos sus compromisos, es cuando dice, ¿por qué te vas? ¿A dónde más que más te quieran? Bueno, el cuate decide irse, el patrón solo está obligado a cubrir el famoso finiquito, ¿sí? Que son las, eh, las partes proporcionales de unas que se calculan a partir del principio del año hacia la fecha de baja, o en el caso de las vacaciones, desde que venció el periodo anterior. ¿Vale? Eh, en estos temas de cálculo, qué es lo que se usa para calcular estos bonos de salida? Bueno, hablamos primero de salarios pendientes, o sea, el finiquito lleva salarios pendientes, que incluye comisiones y bonificaciones que el colaborador ya haya devengado, es decir, si se va en abril, pero cumplió los resultados de marzo y le tocaba bono, tienes que pagárselo porque ya lo devengó. Eh, Proporcionales de prestaciones definidas por la Ley Federal de Trabajo como obligatorias y las que tú le hayas ofrecido como parte de su contrato, aunque no sea necesariamente la ley. Las proporcionales, ahí están, proporcionales de prestaciones adicionales a la ley convenidas al momento de la contratación. Esas tres cosas van incluidas en el fin. Acuérdense que una persona que renuncia, que tiene 15 años o más, le toca también el cálculo de su prima. ¿Qué pasa ante una situación de despido que no es justificada? Es decir, una, la justa causa es inexistente o no la podemos demostrar fehacientemente como patrones del trabajador. En ese sentido, pues debemos considerar la famosa indemnización, que era el concepto que les comentaba. Este concepto nace de la premisa que les comentaba con anterioridad de quitarle al trabajador el trabajo, sin decir aguabá o sabiendo el que lo tenía por más tiempo o de manera eterna. Si es el caso, existen diferentes tipos de indemnización que pudiera el patrón pagar, ya sea al momento de la terminación laboral o como resultado de un laudo condenatorio emitido por la autoridad, es decir, no la ganó en una demanda. El cálculo de esas indemnizaciones se realiza con base en el salario más prestaciones, es decir, con salario integrado, a excepción de la prima de antigüedad que ya está topada a valor del salario mínimo general. ¿Qué conceptos lleva la indemnización? Si la relación de trabajo es menor a un año, le corresponde el 50% de la suma de los salarios devengados en el tiempo trabajado. Si es mayor a un año, pero sigue siendo por obra y tiempo determinada, la cantidad que sumen
6 meses de salario del primer año, más 20 días de salario por cada año de servicio subsecuente. Y si es por tiempo indefinido o indeterminado, 3 meses de salario, más 20 días por año por cada año de servicio, más una prima de antigüedad, 12 a 24 días, que puede ser de 12 a 24 días en función del salario que percibe el trabajador por cada año de servicio. ¿Por qué pongo de 12 a 24? Acuérdense que si el salario del trabajador es el mínimo, son 12 días, pero si gana más del mínimo, es el valor del salario. Si su salario es de más de 2 veces el salario mínimo, entonces el tope es 2 veces el salario. ¿Vale? Aquí hay un chat. Ahí, okay. ¿Vale? Entonces, si ustedes quieren hacerle la prueba del ácido a la persona que calcula los finiquitos y las indemnizaciones, pídanle que les diga cómo calcula la prima de antigüedad. Ahí se dan cuenta si la persona sabe o no sabe calcular finiquitos. ¿Vale? Lo demás es aritmético. Ok. Y el último capítulo, ese es, ya me puse muy rudo el resto de toda la videoconferencia. Me voy a poner un poquito más soft y voy a hablar de la parte humana de los despidos o de la terminación de las relaciones laborales. El proceso de desvinculación, el lado humano del proceso. Primero, hay que documentar el proceso, ¿sí? Documentar la evidencia. ¿Cuáles son los documentos mínimos con los que ustedes deben salir después de una reunión donde estén dando de baja un trabajador? Ahí les va. El formato de renuncia con nombre y firma de puño y letra del trabajador e impresión de su huella digital. De hecho, las nuevas disposiciones legales dicen que ahora la renuncia se llena, se redacta de puño y letra. ¿Sí? Ya las empresas ya no están usando el famoso machote o formato. Ahora ya el colaborador tiene que hacer la renuncia de puño y letra. Ya tips que les doy, ya saben, la famosa raya que cruza el texto para que después si viene un perito caligráfico pueda validar que efectivamente el trabajador sabía lo que estaba firmando y que no firmó una hoja. Carta finiquito con el nombre y fecha. Ok, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué recomiendas a un trabajador que está en periodo de prueba y durante el mismo siempre llega tarde? ¿Se pretende no darle la planta? Pues sí, o sea, déjalo que termine el periodo de prueba, para eso es. Digo, a menos que cometa un delito o algo, pues el cuate llega tarde, ya te dijo que no es la persona. Deja que termine su periodo de prueba y ya no se lo renueves. Tan, tan, se acabó el problema. Ahora, si el jefe del colaborador te exige que se vaya porque ya no lo soporta y está haciendo el mal ejemplo, entonces lo único que tienes que pagarle es lo que falte para que termine el periodo de prueba por el cual lo contrataste. Es decir, si lo contrataste por un periodo de prueba de 3 meses y a los 2 meses ya no lo quieres ver, págale el mes que falta y que se vaya. Eso es lo que tiene que suceder, para que no te metas en una bronca legal. ¿Vale? Y sí, la llegada tarde es causa de rescisión de contrato porque no está cumpliendo con las condiciones de trabajo pactadas. Ahí no es desempeño, no está cumpliendo con las condiciones de trabajo pactadas. ¿Vale? ¿Qué más? Creo que sí. Bueno, ok, Vladimir, si de todas maneras ayuda, platicamos ahorita al final. Carta finiquito, ¿sí? Con nombre, firma y puño y letra del colaborador. Checklist de entrega. O sea, en las empresas siempre se estila que la persona cuando se vaya te asegures que el cuate no se fue dejando adeudos. Solo que ahí les va. Como área de recursos humanos no tomen esa responsabilidad. A menos que el colaborador lo agarré robando y se va en este momento, en recursos humanos siempre sabemos, por lo menos con 24 horas de anticipación, que un colaborador se va a ir. Corran el proceso, ¿sí? O sea, identifiquen las personas que son de confianza en las otras áreas. Si no hay de confianza, pónganle en su correo que eso es confidencial para que si al cual se le va la lengua lo puedan regañar después por andar de chismoso. Pero siempre tengan un formato donde las áreas con las cuales la persona tuvo relación de activos, de mantenimiento de activos, te confirmen que no lo tienen. ¿Cuáles son esas áreas? Sistemas, por supuesto, ¿no? Que te digo, oye, el cuate tiene una computadora, tiene un cargador, tiene un teléfono celular. Producción, oye, el cuate tenía un flexómetro, tenía herramienta, tenía las llaves del almacén, etcétera, etcétera, para que tú tengas claro qué es lo que el cuate te tiene que entregar. ¿Ah? Lo más recomendable es que primero lo bajes, o sea, primero te cierres la baja y después él vaya con cada área a entregar sus adeudos. Obviamente vas a firmar la baja, pero no le vas a dar el cheque. El cheque se lo vas a dar cuando el colaborador venga con ese formato, con las firmas de cada una de las áreas de que el cuate no tiene adeudos. Esa es la mejor forma de hacerlo. Insisto y repito, a menos que sea un cuate de se va ahorita porque se va, y ahí sí lo que te tendría que decir, que te va a tocar a veces hasta asumir pérdidas, ¿eh?
Oye, el cuate se fue y tenía un teléfono y no lo dejó. Mira, ya lo que queríamos era que se largara. Ya perdimos el teléfono, ni modo, ¿sí? Oye, el cuate se fue y no nos dejó el cargador del teléfono. Ya después compramos uno genérico. Lo que queríamos era que se... Oye, se fue y no nos dejó las llaves. Ni modo, cambiamos la chapa. Ese tipo de cosas, cuando tú haces los despidos de esa manera, corres ese riesgo y lo tienes que asumir. Carta responsiva de activos, misma que firmó el colaborador. Si le entregaste una computadora o un teléfono, pues la misma carta responsiva de que ahora ya no lo. Constancia de no deudo, lo que les platicaba, sobre todo si son temas de préstamos, viáticos, muestras, algo que deba, gastos por comprobar, etcétera, etcétera. La póliza cheque con la cual le entregaste su cheque, por favor, se lo suplico, no paguen finiquitos e indemnizaciones con transferencias bancarias. No importa lo que les diga la ley, no importa que eso ya sea válido ante la ley, no lo hagan, ¿vale? Y tampoco le entreguen los cheques de finiquito o de liquidación a alguien que llegue con una carta poder a recoger el cheque. No lo hagan, por favor. Si el colaborador está en el extranjero o whatever y no puede ir y va a llegar con una carta poder, la carta poder tiene que venir avalada por un notario, tiene que venir notariada. Evítense problemas. En la medida de lo posible no lo hagan. Siempre paguen con cheque y que el colaborador les firme la carta finiquito y la póliza cheque de que está recibiendo ese dinero, con la famosa frase de recibí este, de acuerdo y de conformidad, ¿no? Y a veces el colaborador les pide, oye, ¿no me vas a dar carta de recomendación? La respuesta es sí, téngansela, pero ojo, no den cartas de recomendación, den constancias laborales, ¿sí? A ver, si lo estás corriendo es por algo y lo vas a recomendar, no metan las manos al fuego por nadie. Siempre entreguen constancias laborales, no entreguen cartas de recomendación. Yo tuve un caso en mi proceso de headhunting de un cuate que estábamos ya contratando y cuando hice la investigación, uno de sus jefes habló pestes de, es más, decía que lo había corrido porque lo había encontrado robando. ¿Por qué no nos dimos cuenta en el proceso? Porque el cuate presentó una carta de recomendación firmada por el mismo jefe que después me dijo que lo corrió por estar robando. Yo no sé por qué se la dio, a lo mejor se la dio por no tener un problema con él en ese momento, pero no lo hagan, ¿vale? Oye, si piden relaciones, si piden, perdón, referencias laborales del trabajador que se portó mal, ¿qué hablo de él? Háblalo. Si se portó mal, dilo. O sea, una persona tiene que asumir la consecuencia de sus actos. Si el cuate se fue por robar y tú no le dices al cuate de la nueva empresa, el cuate vuelve a robar, ¿cómo dejas la imagen de tu compañía? Sí tienes que decirle, el cuate se fue porque no demostró probidad y honradez, no digas que se robó algo. Y el cuate salió por faltas de probidad y honradez, eso es lo que tienes que decir. Y sí se lo tienes que decir. O sea, ayudémonos entre empresas a no contratar patanes y delincuentes, ¿no? Para eso somos un gremio de recursos humanos. Sí lo tienes que decir. Oye, nos demanda lo boletino. Esas partes sí, no, yo no estoy tan de acuerdo de boletinar a alguien que te demanda, pero sí estoy a favor de que si te piden referencias de alguien que no se portó bien, sí las des como son y digas por qué se fue. ¿Vale? El conflicto no termina cuando termina. Esperemos lo inesperado. Cuando se ha tomado finalmente la decisión de desvincular a un trabajador, debemos tener claro que, primero, ningún acuerdo es garantía. Así el cuate te haya firmado una renuncia, tiene 60 días, tiene 60 días para demandarte. Así el cuate te haya firmado una renuncia, ¿eh? Pues, ojo con eso, no porque te firme una renuncia, ya acabamos. Eh, dos, se trata de una negociación y el tema es ganar, ganar. ¿Cómo logran una negociación ganar, ganar? Aquí les van algunos tips. Primero, no importa el motivo de la baja, siempre procura que la persona salga de tu oficina o de la empresa con al menos el finiquito que le corresponde. Está comprobado psicológicamente que el perder el empleo es uno de los 5 eventos más traumáticos que puede vivir un ser humano. Y una de las principales causas de demanda, después de que tú ya crees que cerraste una negociación de salida bien, es que la persona se levante al otro día y no tenga con qué darle de comer a su familia. Entonces, ¿dónde está el lado humano de RH? No importa lo que te diga tu jefe, no importa por qué se vaya, al menos procura que se vaya con el finiquito.
asegúrale que le dé de comer a su familia un tiempo mientras encuentra su trabajo. Y miren que yo, por principios y valores, hay dos cosas que nunca pasé mientras fui director de recursos humanos y corría a las personas en ese momento, cuando le metían la mano a la caja, de si robaban, o cuando le metían la mano a la nómina, es decir, se pasaban de listos con las muchachas, si eran hombres, o se pasaban de listos con los muchachos si eran mujeres, aunque ahora ya todo el mundo se pasa de listo con todo. Entonces, cuando eso pasaba, yo a las personas las sacaba, obviamente validando que fuera cierto. En los próximos 5 minutos el señor estaba en la calle. Yo lo sacaba de la compañía, pero lo sacaba con su finito. ¿Vale? No le daba un peso más, y si quería pelear, que peleara, pero sí le daba el finito, al menos, para evitarme una demanda después. 3, el factor tiempo es el mejor aliado. Les doy algunos tips para en qué momento realizar una baja, que a mí me han funcionado. No quiere decir que esto sea ley. A mí me han funcionado, durante 25 años me funcionaron. Que les digo, uno, traten de desvincular los viernes. Y si el trabajador trabaja los sábados, sáquenlo el sábado. Les voy a decir por qué. Porque no hay nada más frustrante que el señor o la señorita se levanta el otro día y no tenga dónde ir después de 10 años de rutina. ¿Sale? Entonces, ese sentimiento de no tener a dónde ir es lo que después empiezan a lucubrar, y si esto lo acompañamos de un coyote que ande por ahí jugándole al abogado, eso después es una demanda. Entonces, ¿por qué desvincúlenlo en viernes? Porque el fin de semana el señor hace catarsis. Hablo de aspectos psicológicos, ¿eh? El señor o la señorita hace catarsis, habla con la esposa, habla con los hijos, habla con la almohada, se va a embriagar con los cuates, desprotica de la empresa, son unos desgraciados, unos malditos, les voy a ir a poner una bomba, o sea, pero el lunes el señor se levanta a tratar de vivir una nueva vida. Entonces, denle chance a que haga catarsis. 2, si pueden desvincular el día de la nómina, mejor. Y si es viernes, mejor. Pero el día de la nómina tiene que cobrar su nómina. No le retengan la nómina y se la paguen en el finiquito. Déjenlo que el señor cobre la nómina como normalmente es, y lo sacan a las 5:30 de la tarde con su finiquito o con lo que la negociación que sea. Pero déjenlo que el señor cobre su nómina. ¿Sale? Y obviamente los tips básicos es: no lo hagan en el pasillo, háganlo a puerta cerrada. Y, eh, y el cuarto es: decidamos anticipadamente a la salida de las, perdón, debemos anticiparnos a la salida de las personas. Otra vez, son muy, deberían ser muy pocos los casos, pongo el debería, de la persona que se va ahorita en los próximos 5 minutos. Ya les platiqué los dos casos que yo usaba. Fuera de esos dos casos, yo siempre pedía que me avisaran al menos con 24 o 48 horas de anticipación. Porque hay que preverse, hay que tener los cálculos, hay que revisar el cálculo, hay que tener los cheques, Pero una cosa que hablo ahí de tema de debemos de anticiparnos tiene que ver con la parte del factor tiempo. Y es, algún día yo tuve una persona en atracción de talento, que yo me enfermé y yo tenía que desvincular a una persona de 15 años en la empresa porque se había portado mal. Lo voy a dejar así. Y entonces le hablé y dije, oye, toca que aprendas a desvincular. Me dijo, no, compadre, yo no puedo hacer eso, no me siento capaz, y no me va a dar la vuelta. Y me acuerdo que en aquel momento le di 3 tips, 3 consejos. Primero, tú no le estás quitando el trabajo, el Señor lo permite. Y tienes que convencerlo que tú no le estás quitando el trabajo. El Señor hizo todo lo necesario para perderlo. Por eso, junta todos los argumentos que pueda tener el jefe para desvincular. Segundo tip: contigo no va a negociar su baja. Su baja ya está decidida. El señor hasta ese día trabaja en compañía. Ese día el señor sale de la empresa con o sin cheque, más decisión que tú, pero hasta ese día trabaja el señor. ¿Sí? Entonces te va a llorar, te va a patalear, va a ver quién te va a querer amedrentar, te va a gritar groserías, te va a tirar a la víctima y te va a decir que le estás quitando la comida de la boca a sus hijos, que dónde va a ir con 50 años. Eso lo hubiera pensado antes de portarse mal. Créanme, nadie despide a alguien así si el cliente se portó bien y dio los resultados. Nadie. Si lo está sacando así es porque algo el señor hizo mal o la señorita hizo mal. Entonces, eso hubiera pensado antes de hacer lo que hizo. En ese momento, porque se va. No hay marcha atrás. Lo peor que puedes hacer es arrepentirte cuando ya lo estás corriendo. Si lo corriste por un error y después te diste cuenta del error, ve a la iglesia, vete de rodillas a la villa, pídele disculpas al universo, pídele disculpas a Dios, pero no reverses la decisión. El Señor se va
porque se va, ¿vale? Y el tercer es, esto es su cheque para que no le digas, ah, bueno, sí, fírmame aquí inmediatamente por tu lana, porque el cuate no regresa y después te demanda. Hay un tip contable que les doy. Yo conozco empresas que dicen, yo no saco el cheque hasta que la persona me lo venga a reclamar. No, no, no. Si tú lo corriste, tienes 30 días para emitir el cheque. Si ese señor después te demanda y tú presentas un cheque con una fecha posterior a 30 días después de la baja, te puede argumentar que se fue porque no le quisiste pagar su finiquito y por eso te demandó y te la gana. Entonces, aguas con eso. Independientemente de que el cuate se haya ido por abandono, es decir, acumuló 4 faltas y no pagó, dalo de baja en el IMSS, dalo de baja de la nómina, pero sácale el cheque de finiquito. Aunque ese por los 200 pesos que le tocan, sácalo. Al final eso prescribe en un archivo donde tengas todos los finiquitos de los abandonos. Ese señor después te demanda y te argumenta que no le pagaste el finiquito, te la va a ganar si la fecha del cheque no coincide con 30 días después de la baja, de que tú declaraste la baja en el IMSS. Aguas con eso. ¿Vale? Y bueno, pues trata a las personas como te gustaría ser tratado. Nosotros somos seres integrales y como tales no podemos separar nuestros sentimientos de la negociación. Por lo tanto, cuide el aspecto personal del colaborador. Cuidar el aspecto personal del colaborador se vuelve a ¿sí? Lo que les platicaba, estos tips. La decisión ya está tomada, tú no le estás quitando el trabajo, elige el momento con los tips que les di y evita que se vaya con las manos vacías. ¿Sale? Próximas sesiones, lo único que les voy a terminamos el ciclo, fueron 5 videoconferencias del tema de recursos humanos. A partir del mes que entra empezamos con las videoconferencias que tienen que ver con el desarrollo de líderes. No se las pierda, van a estar súper padres. Vamos a hablar de las habilidades para gestionar tareas, de las habilidades para liderar personas, de las habilidades de autogestión y de la accountability, ¿vale? Todavía nos esperan como 6 videoconferencias más. Entonces, no se las pierdan y como decía alguien en la televisión, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, voy a dejar de compartir, los escucho o los leo, como gusten. Muchas gracias, Alejandro. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono o externarla en el chat, por favor. Alejandro, yo pues me quedé con una pequeña duda referente a los primeros ejemplos que diste de las personas que llevan, pues que tienen trabajadores pues en la compañía y que el área de nóminas debe de tener a una persona de nóminas. Hay muchas empresas que pagan este servicio a través de algunos despachos contables o algo, o esto. ¿Hay alguna manera en la que se pueda, pues a fin de cuentas es una subcontratación? Pero me llamó Sí, mucho este tema, sobre todo de la especialización de las personas que lleven nómina. sí. A ver, tú tienes una empresa formalmente constituida, tienes trabajadores legalmente constituidos, inscritos en la seguridad, y como el trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario, es inherente que tú debes tener a alguien que pague el salario. Por lo tanto, ahí no podrías subcontratar la nómina. Esa es la base legal. Ahora, ¿cómo sí puedes hacerlo? Ojo, tú no estás subcontratando la transacción de la nómina. Entonces, lo que yo te recomiendo es que en tu estructura organizacional figure alguien con el cargo de nóminas. Con eso ya estás cubierto ante la ley, ¿vale? ¿Y esto de dónde viene? Hay muchas empresas que se conforman por grupos y que tienen un grupo A, un grupo B, y que dicen, esta empresa es la que produce y esta empresa es la que paga los salarios. Ojo, si tú tienes una empresa que produce, pero no tienes gente dada de alta en esa empresa, eso se llama evasión fiscal. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Agarran su estructura y dicen, si tengo 2 de recursos humanos, uno lo doy de alta en esa empresa y otro lo doy de alta en esta empresa. Oye, pero en esta empresa las utilidades son chiquitas y en esta son grandes. Ay, sí, eso es otro tema, pero siempre tienen gente dada de alta en las empresas. Lo que ahora te pide la ley es que el organigrama que tenga una empresa garantice que la operación es soportable. Es decir, no puedes operar una empresa si no tienes a alguien de contabilidad, no puedes operar una empresa si no tienes a alguien de recursos humanos. Si produces, no tienes una empresa que no tenga a alguien que dirija la producción, etcétera, etcétera. Entonces, con que tú tengas en tu empresa alguien que ostente el cargo de nóminas, con eso estás cubierto, porque tú le vas a decir a la ley que no estás outsourceando la nómina, tienes una persona responsable de la nómina, lo que estás outsourceando es la transacción.
Es decir, alguien que haga los cálculos por ti, pero no alguien que la pague. Porque al final ese tercero no dispersa, el que dispersa eres tú pagas, Ujú. no el tercero. Entonces no tienes problema siempre y cuando tengas una persona que ostente el cargo de nóminas. Ok. Bueno, creo que por aquí en el chat tenemos una pregunta. Sí, ¿Gusta que se la adelante, lea? adelante, así por favor, porque yo las veo como desfasadas, entonces para estar leyendo la misma. Ok, dice, tengo un cliente que su empresa le renovará su contrato cada mes por casi 6 meses y ahora lo hacen cada 15 días desde hace 2 meses, bajo pretexto de que es por obra, prestación de servicios a un órgano de gobierno, pero son privados. ¿Es legal eso o se puede solicitar la rescisión de contrato ante conciliación? Depende, así que todo depende de la interpretación, pero a ver, como me la cuentas, te diría que no es legal, pero depende cómo esté el contrato original. Si el contrato original dice que tú lo contrataste voy a poner el ejemplo de una de las empresas donde trabajé. Yo trabajé en papelería y teníamos 2 temporadas escolares al año, es decir, había picos de producción 2 veces al año. Pues, ¿qué hacíamos? Yo contrataba a las personas, no por tiempo, los contrataba por obra determinada. Y el contrato decía, tú te estás contratando por la temporada escolar 2024 o 2025. Y entonces, ¿qué hacía? Si yo sabía que la temporada terminaba en julio y lo necesitaba, le hacía una prórroga del contrato y decía, la obra se extiende, ¿sí? Yo inicialmente te había dicho que era hasta julio, pero me voy a extender hasta agosto, ¿sí? Y así me lo llevaba cada 15 días o cada 30 días. Eso es totalmente legal, porque lo que estás diciendo es que la obra para la cual lo contrataste se está extendiendo, ¿sí? Eso es legal. ¿Qué tienes que cuidar? Que la persona no cumpla los 11 meses más un día. Si la persona ya cumplió 11 meses más un día y la empresa no le cortó la antigüedad, puede ir a pelear la contratación indeterminada. Porque la ley dice que a un trabajo continuo de 11 eventual, de 11 meses más un día, aplica el contrato eventual. Digo, aplica el contrato indefinido. Y también aplica si en algún momento de su historia profesional alguien se le olvidó darle un contrato. Si la persona trabajó un día sin contrato, también le corresponde contrato indefinido. Entonces, depende cómo esté el contrato redactado. Si fue por obra, sí se la pueden prolongar las veces que quieran, por el tiempo que quieran, siempre y cuando no rebase los 11 meses más un día. Porque lo que hacen es prorrogan el contrato, lo amplían. Ahora, si le han estado dando contratos distintos, o sea, la persona termina un contrato y le dan otro, y ya le dieron más de 3, ahí sí ya puede demandar la titularidad de la posición, como yo le llamo, el contrato indefinido, porque la ley dice que son no más de 11 meses y no más de 3 contratos por año. Pero si lo que han hecho es prorrogar el primer contrato o el contrato origen, lo pueden hacer si fue por obra, pero lo pueden hacer hasta un término de 11 meses. Ok, tenemos otra pregunta, dice, tenemos una trabajadora que nos llamó a conciliación por despido, justificando que por sufrir acoso por parte de un ex trabajador de la empresa hacia ella. ¿Esto es Mm, correcto? ¿La empresa tiene alguna obligación? sí, toda. Con la NOM 035 estás obligado a que situaciones de acoso y hostigamiento no existan en tu centro de trabajo. El tema es qué pruebas presentó la persona para declarar el acoso, el hostigamiento. Y lo que más te puedo recomendar es, si no tienes NOM 035, implementala. Comercial, nosotros te podemos ayudar a hacerlo. Si ya la tienes implementada, al menos una vez al año, corre la encuesta de la NOM 035 en las áreas donde tú presumas que hay ese tipo de cosas. Yo tengo ahorita un cliente que su departamento está lleno de denuncias de que el jefe los acosa laboralmente, que les falta el respeto, que les dice groserías, etcétera, etcétera. Hicimos la investigación y con esa investigación nos salvamos de que la Secretaría del Trabajo nos pusiera una multa, porque cuando fueron y dijeron, oye, esta trabajadora denunciar hostigamiento, quiero ver, sí, mire, ya aplicamos la NOM 35, ya tenemos identificado el problema y ya estamos actuando en consecuencia. Ah, bueno, ok. La persona no fue despedida, nos había ido a denunciar a la Junta de Conciliación que la tratábamos mal. Cuando nos aventó a la Junta y la Junta nos cayó, junto con el IMSS, le enseñamos que habíamos hecho la NOM 35, le enseñamos los resultados, le dijimos cómo detectamos el problema y qué estábamos haciendo, y salieron y dijeron, ah, qué bueno que lo estén haciendo, qué bueno que ya lo identificaron, o ahead, se dieron media vuelta y se fueron.
Si la tienes, hazlo. Ahora, si tú la corriste y argumentó acoso, ese es otro tema, pero a ver si entendí bien la pregunta. ¿La persona fue y te denunció ante la Junta acoso o la corriste y ella fue y dijo que la corriste porque le estaba siendo hostigada y tú no le querías hacer caso? Como el tema entiendo que fue así. Es una persona que tú despediste y que luego lo que fue a argumentar fue un despido injustificado por acoso. ¿Eso fue lo que pasó? Dice que no, no la corrí. Ah, ok. Nada más fue y te demandó ante la Junta que estaba sufriendo acoso en tu centro de trabajo. Si tienes la NOM 35, aplícala ya en el área donde la chava estaba para que tú puedas documentarle a la ley, uno, que tienes la herramienta, por acuérdate que además todas las empresas deben de tener NOM 35. Entonces, primero, para que le digas a la ley que la tienes, dos, que la usas, y tres, que actúas en consecuencia. Eso te va a salvar. Si más personas van y se quejan de tu centro de trabajo de acoso y te cae la Junta y el IMSS y no la tienes, te van a poner una multa que puede hacer quebrar la compañía. Si es la nota, una lana fuerte, aguas con eso. Si la tienes, úsala y de veras. Nosotros asesoramos a las empresas en un 35 y no sabes qué beneficio tiene cuando tú la usas como una herramienta de gestión para que justo este tipo de cosas no sucedan. Si sabes ver bien los resultados, interpretarlos, es una herramienta poderosísima para que este tipo de cosas no sucedan. Y la otra pregunta que dejo para ti es, ¿esa denuncia te suena que sí es cierta? Si te suena, no nos contestes, obviamente, pero si a ti te suena que es cierta, decían por ahí, si el río suena es que agua lleva. Si a ti te suena que eso puede ser, lo más seguro es que tengas más casos. Vladimir, no sé si quedó contestada la pregunta. Si gustas abrir tu micrófono para externar algún comentario, Alejandro. Sí, de hecho, buenas tardes, muchas gracias. ¿Sí Hola. me escuchan? Hola, muchas Sí, claro. gracias, licenciado Alejandro. Para externar, realmente o sea, no, sí, en las cámaras se ve que el ex trabajador sí actuó de una forma imprudente al tocarle o tratarle de tocar una parte íntima de la mujer. Sin Ujú, embargo, la empresa actuó de una forma tan, o sea, rápida, que ujú, lo que hicimos fue no permitir más sobre eso, despedimos al trabajador en ese momento, ese mismo día, y a la ajá, trabajadora la mandamos a su casa a que pues se relajara, estuviera mejor, estuviera más tranquila y ujú, pues que se tomara unos días. Sin ujú, embargo, después, eso fue un martes, ujú, después ella concurrió aquí con nosotros y nos dijo que pues que quería una indemnización, que porque nosotros estamos obligados a indemnizarla ujú. por el hecho de lo que ella sufrió. Pero pues en ningún momento nosotros le dijimos, oye, pues es que no te estamos, ni en ningún momento te despedimos, ni nada, o sea, ni tú renunciaste. De hecho, ella a su vez hizo alusión a que iba a renunciar. Ujú, ujú. Entonces, dijimos, no, o sea, no entendemos por qué vienes y aquí nos pides una indemnización. Entonces pasó el tiempo y ahora nos acaba de llegar la cita para conciliar. Ok, bueno, ya teniendo toda la historia completa, Vladimir, ¿qué te digo? O sea, son experiencias. En otra ocasión que te vuelva a pasar, no corras a la persona que es el hostigador, no la corras, porque ahorita ya no tienes cómo defenderte, ¿sale? O sea, ya a quién le preguntan, con quién investigas, a quién señalas. Acabas de quitar toda la evidencia que tenías para defenderte, la acabas de perder cuando lo corriste. Porque de hecho, o sea, tenemos una acta administrativa, usamos una acta administrativa y con los hechos de ese trabajador, él la Sí, sí, firmó. sí, pero eso, o sea, a lo que voy es, o sea, la causa de la baja de él está clara, o sea, el cuate Ujú, no te va a reclamar eso sabiendo que hay un video, ujú, él no se va a pelear contigo. Lo que yo hablo es ahora cómo tú te defiendes de la trabajadora que quiere que le indemnices si la evidencia de lo que pasó ya no existe. Acuérdate ok, que los videos no son aceptados en las ujú, demandas. ujú, Entonces tú no puedes presentar un video que es la única evidencia fuera del hostigador que tú tenías para defender. Entonces, ¿qué va a pasar? Efectivamente, no la tienes por qué indemnizar. Eh, lo que sí tienes, otra vez me voy a la NOM 35. Tú lo que tienes que hacer es, entiendo que la mandaste a su casa para que se relajara y porque se sentía mal, la señorita se sentía agredida y es correcto.
Pero Ujú, cuando la NOM 35 es, tú tienes que correr un protocolo para saber, uno, si hay más personas que hayan sufrido eventos traumáticos, entre ellos ese. Si la hay, aplicar la NOM, ver los resultados son en consecuencia. Y si tú tienes NOM 35 ya implementada, mi recomendación es que salgas mañana a aplicar esa, ¿sí? O sea, esa encuesta que va en función del número de trabajadores. No el diagnóstico, ujú, sino ya la encuesta como tal. Para que tengas data. Porque si te llega, no sé cuándo te tengas que presentar, pero si tú llegas a la junta con esa evidencia y le dices, a ver, nosotros sabíamos del caso, aplicamos NOM 35, aquí están los resultados y ya estamos actuando en consecuencia, vas a salvar la indemnización. ujú. Ok. O sea, vas a salvarte del pleito. Si no lo haces, no la tienes que indemnizar, la ley lo que te decir es que le des apoyo psicológico y le vas a Ujú, acabar pagando el psicólogo y le vas a acabar pagando whatever. Entonces, protégete. Si todavía falta tiempo para que te presentes en la junta, aplica, ¿no? Y llévate los resultados. Y de ujú, pronto, cuando ves los resultados, te sorprendes y dices, hoy tengo más casos ahí, aguas, ¿no? O sea, no lo intentó con ella, lo intentó con alguien más y no te han querido decir. Pero lo ujú. importante, tú le digas a la ley, estás cumpliendo con la implementación de la NOM, que la estás usando como la debes usar y que estás actuando en consecuencia. Ok, ok. Muchas gracias Ujú. por su experiencia y abundancia. Va, por nada, con gusto. Gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta aquí en chat. Dice Ujú. Iris, en el supuesto que un trabajador laborando 3 años con contratos por tiempo determinado y siendo finiquitado con la conclusión de cada uno de estos contratos, si el trabajador quisiera, pudiera solicitar el pago de los 12 días por año. No, no, porque si tú lo finiquitas cada que le terminas el contrato y tienes el comprobante de que le entregaste un finiquito, estás rompiendo la antigüedad. O sea, ¿qué te reclamas si ya se pagaste? Esa es mi conclusión. ¿Qué te reclamaría de antigüedad si ya se lo pagaste? O sea, a lo más primero te reclamaría de un año atrás. La prima de antigüedad no puede porque no tiene 15 años. No lo estás corriendo. O sea, por ley, si la persona es finiquitada, se asume una terminación de contrato o una renuncia, en caso de terminación de contrato. Y como es una terminación de contrato, pues no acumula antigüedad. Acuérdate, la prima de antigüedad solamente se la paga si la separación es voluntaria o terminación de contrato, cuando la persona tiene 15 años trabajando contigo. No, pero como año le has roto la antigüedad, en realidad la antigüedad sujeta de demanda es la del último periodo, que por supuesto no son 15 años. Entonces, primero no tendría por qué, no tiene cómo reclamarte nada porque ya se lo has venido pagando. La otra que te recomiendo es cortes, antigüedad, cada que se corte de antigüedad, dejes pasar al menos 15 días o 20 días para recontratarlo. Hay empresas que te dicen, hoy se le termina su contrato y es viernes, hoy lo finiquito y le pago el finiquito y el lunes vuelvo a contratar. Ah, eso no es cierto. Eso lo aguas con eso, porque eso sí la ley te puede decir que no rompiste la antigüedad y entonces sí te puede reclamar antigüedad. Cuando tú finiquitas a un colaborador temporal y lo vas a volver a contratar, deja al menos que pasen 20 días para que lo vuelvas a contratar, para que efectivamente y legalmente rompas una antigüedad. Pero no, no tiene que reclamarte nada porque ya se lo pagaste. No tiene que reclamar. Gracias. Me llegó una pregunta extra, Alejandro, solamente en temas de los pagos para indemnizaciones. Por ejemplo, las fechas de los cheques pueden llegar a ser manipulables o, por ejemplo, en el tema de que tú le puedes entregar el cheque al trabajador, pero él haya decidido no cobrarlo. Entonces, ¿qué podría, o sea, no sé si solamente con la pura firma del trabajador que estás entregándole el cheque sería... No, el trabajador te tiene que firmar la póliza cheque y el Ajá. cheque. O sea, el cheque me refiero a la copia. De puño y letra, con tinta azul, poniendo la fecha en la que lo está recibiendo. Y Ujú, poner la leyenda de recibido de conformidad y con el cálculo correcto, nombre, fecha y firma. ¿Vale? ujú. Ya con eso lo que le garantizas a la ley es que el señor lo recibió y que lo recibió de conformidad. ¿Ah? Si en ese momento el señor tenía un reclamo, te lo hubiera hecho ahí y no lo hubiera firmado. Ahora, sí es cierto, las fechas son manipulables y todo lo que tú quieras, pero todas las empresas tenemos sistemas. Lo importante es que tú puedas evidenciarle a la ley que tú le emitiste el finiquito, el cheque del finiquito o de la salida, como forma que se haya ido, en un periodo máximo de 30 días posteriores a la fecha de la baja. Con eso estás protegido. El ejemplo que puse es porque muchas empresas dicen,
sobre todo en los abandonos. Oye, esta persona ya no vino a trabajar, ya lo di de baja por abandono. Está bien, le calculaste su finiquito. Oye, pero pues trabajó una semana, pero le calculaste su finiquito. No, calcúlaselo y emite el cheque. Porque si ese señor regresa en 6, si te llega una demanda en 6 meses de despido injustificado, el señor va a decir que lo corriste y que no le pagaste el finiquito y que por eso te fue a demandar. El trabajador va a decir, yo me quería ir, efectivamente yo me separé voluntariamente, pero los señores nunca me pagaron mi finiquito. Mire, yo me fui en marzo y estamos en noviembre. Y entonces te mandan traer, te dice, tráete el cheque, tú presentas un cheque de fecha de noviembre y te dice, ah, sí tenía razón, hace 6 meses no se lo diste, entonces la demanda sí procede. Por eso es que hablo de las fechas. O sea, es una mala praxis de las empresas que dicen, es que si es abandono, sé que no va a regresar por 300 pesos, ¿para qué lo calculo y lo emito? Pues para protegerte de una demanda, nada más por eso. Y Al por ejemplo, final en del año, este o sea, caso, uh -huh. sí, perdón, por ejemplo, y en este caso que él no viniera a recoger ese cheque, aunque tuviera quedado con la fecha que correspondía y hubiera sido decisión del propio trabajador en no acudir, como comprobar nada más que uno lo convocó o cómo. No, tú lo que tienes que emitir, lo que tienes que documentar es que lo emitiste, que lo generaste, que le generaste un cheque, porque la ley también te habla de las prescripciones. Y la ley te habla de 3 prescripciones principalmente. Bueno, 2. Te dice que tu derecho a demandar por despido injustificado prescribe a los 60 días y tu derecho a demandar el pago de cualquier prestación prescribe al año. Entonces, si el colaborador después de un año no fue por el cheque, tú ya lo puedes cancelar y regresar el dinero a la contabilidad, pero ya prescribió su periodo de reclamo. Igual, si una persona conforme o inconforme con su baja no te demandó en 60 días, ya perdió su derecho. Entonces, los derechos de reclamo de pagos de prestaciones prescriben al año y el derecho de demandar por un despido injustificado prescribe a los 60 días. Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan para Alejandro en el chat o alguien que guste abrir su micrófono? Pues, parece que no, Alejandro. Yo creo que Perfecto. se quedaron con la información muy clara, o no sé si muy clara o con muchas dudas de todas las cosas que hay que implementar en sus propios trabajos. La verdad es que pues estamos muy agradecidos con estas pláticas que has traído para nuestros afiliados, para las personas que siempre se conectan a nuestras videoconferencias. Por favor, les pedimos llenado de la encuesta de satisfacción que tienen ya ahí en el chat para nosotros pues valorar también nuestro servicio y poder comunicarle a Alejandro también el resultado pues, de la satisfacción o no Claro. de su práctica. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y a nombre de Canaco La Paz pues les damos las gracias y los esperamos en nuestras videoconferencias que tenemos programadas para el mes de mayo. Por ahí en nuestras redes sociales pueden acceder a ellas, pueden verificar cuáles son los temas que tenemos y cualquier cosa, pues aquí quedamos a sus órdenes como siempre, Alejandro. Muchísimas gracias y muy bonita tarde para todos. No, al contrario, muchas gracias a todos. Recuerden que cualquier duda ya en términos legales, yo no soy abogado, yo soy ingeniero industrial. Lo que les he contado y lo que me ha pasado en 25 años y cómo he salido a paz y a salvo. Mi récord de demandas, creo que tuve 3 en 25 años. Quiere decir que eso a lo mejor hicimos las cosas bien, pero siempre lo mejor, mi mejor recomendación es asesórense con un abogado para cualquier duda que tengan, para generar un formato, para algún proceso que sientan que se les va a complicar. No hay nada mejor que tener el acompañamiento de un abogado laboralista que les sepa el tema. Bueno, pues Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a todos y bonita tarde. Que estén bien, hasta luego.